Las historias de marineros hablan del tesoro de un galeón español que naufragó en Florida hace 300 años. El galeón con más riquezas que jamás zarpó hacia España. La legendaria riqueza del Nuestra Señora de Atocha ha alimentado las fantasías de los cazatesoros. Hay tantos tesoros en el Atocha que es increíble. Generaciones de aventureros conspiraron y soñaron con descubrir sus riquezas. Mucha gente pensaba que a mi padre se le iba a la cabeza, que vivía en un mundo de fantasía. Pero Mel Fisher se propuso encontrar el naufragio. Diversión, romance y aventuras. El tesoro hundido llegó a obsesionarle. Se te mete dentro y no puedes parar. Puso todo su empeño en hallar el tesoro valorado en millones de oro, plata y esmeraldas. Mi padre nos decía cada día, hoy es el día que encontraremos el tesoro. Mira eso, Dios mío. Esta es la verdadera historia de la extraordinaria aventura de Mel Fisher en busca del tesoro perdido del galeón español. Incluso durante su infancia en Indiana en los años 30, Mel Fisher estaba obsesionado con las historias de tesoros, especialmente de tesoros hundidos. Por desgracia, el equipo necesario para bucear en busca de antiguos naufragios era caro y complejo, por lo que la búsqueda de tesoros queda fuera del alcance de la gente normal. Pero el joven Mel Fisher no era una persona normal y corriente. Cuando mi padre tenía 12 años, se hizo su propia escafandra. Era un cubo de 20 litros al que le había puesto una pieza de plástico. Una manguera llegaba hasta la superficie y su amigo usaba una bomba de bicicleta, pero el aire dejó de pasar y casi se ahoga en el lago. A pesar de soñar con tesoros, a principios de los años 50, Mel Fisher se ganaba la vida como criador de pollos, cuando la tecnología le cambió la vida. Mel se enteró de una revolución en el mundo del buceo. La invención de un aparato autosuficiente que permitía respirar bajo el agua, el equipo de buceo. Con una bombona de oxígeno pudo hacer realidad sus fantasías infantiles. Por fin podría sumergirse en busca del tesoro. Mel vendió la granja de pollos y en 1953 abrió junto a su mujer Dio la primera tienda y escuela de buceo de California, en Redondo Beach. Organizaba expediciones en busca de tesoros naufragados que se habían hecho famosos gracias a las leyendas de piratas y viejas historias de tesoros hundidos. Era como el flautista de Amelín. Todo el mundo quería ir con él y participar en la aventura. Hacía que todo fuera emocionante. A Mel no le faltaron clientes ansiosos por saborear la emoción de la caza del tesoro que fácilmente se vuelve una obsesión. Encontré mi primer tesoro cuando tenía 9 años. Y es una sensación muy adictiva. Sin duda es muy emocionante. Sientes algo muy especial. Cuando ves algo que nadie más ha visto o tocado desde hace cientos de años y lo sacas a la superficie. Un escalofrío te recorre todo el cuerpo y quieres encontrar más. Incluso después de formar una familia, Mel Fisher, entusiasta cazatesoros aficionado, aprovechó todas las oportunidades que tuvo de dedicarse a su pasión. Cada año ahorrábamos para ir a buscar tesoros durante las vacaciones, que cada vez eran más y más largas. El problema de Mel era que vivía en la costa oeste, en California. Pero la mejor zona para buscar tesoros estaba en la costa este, en Florida y el Caribe. Allí hay más barcos hundidos que en cualquier otro lugar del mundo. Mi padre me contó que creía que había un naufragio cada 100 metros desde La Habana, Cuba, hasta Carolina del Norte. Obviamente no todos están llenos de doblones de oro, y esos eran los que buscaba. El motivo por el cual hay tantos naufragios en la costa este se debe a las fuerzas de la geografía y el clima. Desde el siglo XV los españoles gobernaron Centroamérica y Sudamérica.
Enormes flotas de galeones españoles cargados con toneladas de oro, plata y joyas zarparon desde Cuba con rumbo a España cada año durante siglos. Hubo un tremendo flujo de riquezas durante 300 años. Las familias españolas más adineradas enviaban sus tesoros de vuelta. La mayoría de las veces, los barcos arribaban a puerto, pero las aguas poco profundas del arrecife de los Cayos de Florida lo convertían en una trampa mortal durante la temporada de huracanes. Los huracanes empujaban a los barcos hacia el arrecife y los pasaban por encima, encallándose y hundiéndose. A lo largo de los siglos, se han recuperado valiosos tesoros en barcos hallados en el fondo del mar. En ocasiones, el propio mar da pistas sobre la localización de una fortuna. A principios de los años 60, hubo un brote de fiebre del oro en Florida. De repente, empezaron a aparecer doblones irreales en las playas. Encontraban monedas en la playa simplemente pasando un rastrillo. Después de investigar un poco, descubrieron toda una flota de barcos que se había hundido frente a Vero Beach, en Florida. El dueño de la licencia de exploración de la zona creía que las monedas provenían del tesoro de una flota española que se había hundido en 1715. Por aquel entonces, la reputación de Mel como cazatesoros había aumentado y le ofrecieron la mitad del tesoro si era capaz de encontrarlo. Para Mel fue un sueño hecho realidad. Era su oportunidad de dedicarse exclusivamente a la caza de tesoros como profesional. Pero significaba mudarse con su mujer y sus 4 hijos a más de 4.000 kilómetros, desde California a Florida. Era muy arriesgado. Podía no encontrar nada y perderlo todo. Pero en 1963, Mel decidió apostar todo lo que tenía por seguir su sueño. Se dio a sí mismo un año para hacerse rico. Decidieron venderlo todo e ir a trabajar durante un año. Convencieron a Fay Fields y otras 4 personas para que trabajaran gratis para ellos durante todo un año. Mel contaba con un arma secreta: la tecnología. Fay Fields, el experto en electrónica de Mel, había creado una réplica en miniatura de un dispositivo de detección submarina de la Segunda Guerra Mundial: un magnetómetro. Su sensor submarino podía detectar hierro y acero en el fondo del mar. Encontrando un ancla o incluso un clavo, Mel esperaba que el magnetómetro fuera una máquina de encontrar naufragios. Pero los primeros meses que Mel pasó en Florida buscando la flota española hundida en 1715 fueron una decepción. Tenía un grave problema. El magnetómetro funcionaba y encontraba señales de hierro, pero cuando los buzos se sumergían para investigar, el agua era tan turbia que no podían ver a un palmo de su cara, y mucho menos buscar un tesoro. Mi padre tenía muy buenas cualidades y era todo un ingeniero. Siempre encontraba la forma de resolver un problema. Si Mel no era capaz de resolver este problema, su nueva vida como cazatesoros profesional habría acabado antes incluso de empezar. Así que se puso manos a la obra para encontrar una manera de que sus buzos pudieran ver. Mi padre se dio cuenta de que en la superficie el agua era más limpia y quería llevarla desde la superficie hasta el fondo. Si era capaz de dar con la forma de llevar el agua limpia hasta el fondo, sería más fácil que los buzos pudieran ver el tesoro. Mel diseñó unos gigantescos tubos de acero que unió la parte trasera del barco para redirigir el agua limpia que impulsaba la hélice del barco hacia el fondo del mar. Mientras el barco estaba anclado, arrancaba el motor y el agua que pasaba por la hélice del barco era impulsada por los tubos hacia el fondo, por el tubo.
de manera que el agua que bajaba era limpia. Debido a su forma, Mel llamaba a los tubos buzones. Ningún otro cazatesoros había intentado hacer algo parecido. Era un artilugio fantástico. Funcionaba a la perfección y el agua quedaba cristalina. Mel había resuelto el problema de la visibilidad. Ahora los buzos podían ver para investigar los lugares que las lecturas del magnetómetro indicaban, buscando pistas de dónde se habían hundido los barcos. Y por accidente, el buzón de Mel resolvió otro problema que ni siquiera sabía que tenía. Tenía un positivo efecto secundario. Abría un agujero en la arena muy rápido. El agua propulsada por los buzones gigantes de Mel había abierto un agujero de 2 metros de profundidad en la arena del fondo del mar. Acabamos haciendo en un día algo en lo que antes tardábamos un mes. Mel había revolucionado la caza de tesoros. Estaba seguro de que la fuente de las monedas de oro y plata de la playa pronto sería revelada por los potentes buzones. Día tras día seguía trabajando, pero su éxito inicial empezó a parecer la suerte del principiante. Las semanas se convirtieron en meses y no había ni rastro del tesoro. Mel se había dado a sí mismo el plazo de 1 año para convertirse en un cazatesoros profesional. Después de 11 meses de duro trabajo, lo único que tenía era un enorme agujero en su cuenta del banco. El tiempo y el dinero se le estaban acabando, pero Mel Fisher nunca perdió la esperanza. A tan solo unos días del fracaso absoluto, su perseverancia se vio recompensada. Trabajó durante 360 días sin encontrar casi nada. Y ese día, el día número 360, cavó un agujero que estaba lleno de doblones de oro. Dijo que nunca lo olvidaría. Era como si el fondo estuviera forrado de monedas de oro. Los buzones de Mel habían desenterrado una fortuna. 1030 monedas de oro, el mayor botín encontrado hasta la fecha. Así que nunca volvieron a California y se fueron a Florida. Siguieron trabajando en la flota de 1715 durante los siguientes 7 años con éxito. Encontraron varios naufragios y miles de preciosos artefactos. Mel Fisher estaba viviendo su sueño. Era un cazatesoros profesional, pero se fijó una meta todavía más elevada. Dijo que quería encontrar el mayor naufragio a este lado del charco. Mel Fisher tenía el dinero y la experiencia necesarios para embarcarse en una misión que consumiría el resto de su vida, la búsqueda del mayor tesoro hundido. Un barco con incomparables riquezas, con 500 millones de dólares en oro, plata y esmeraldas, que se había hundido en los Cayos de Florida, pero nadie sabía dónde. Mel estaba decidido a encontrar el galeón español Nuestra Señora de Atocha. El mayor problema de Mel era decidir por dónde empezar a buscar. Nuestra Señora de Atocha formaba parte de la flota de 8 barcos que en 1622 se hundió en los Cayos de Florida. Pero los Cayos son una cadena de miles de pequeñas islas que se extienden a lo largo de 350 kilómetros de océano. Mel se enfrentaba a una tarea imposible, pero los españoles habían dejado una pista hacía 300 años. En Sevilla, España, se encuentra el Archivo de Indias, donde se guardan los registros originales del comercio de España con Sudamérica en los siglos XVI y XVII. Los españoles estaban obsesionados con dejar escrito
todo lo que pudieran. Mel se hizo con una copia de un documento de 1620, según el cual el Atocha se había hundido en el último cayo de las Matecumbes. Para Mel, esto supuso un gran avance. Había 3 islas en los Cayos Altos, alta, media y baja, así que ahí empezó a buscar en 1968. Mel se centró en las Matecumbes usando su magnetómetro y sus buzones. Su equipo de buzos registró la zona. Siempre había mapas en la mesa del comedor. Sus buzos se sentaban alrededor, señalando los mapas y elaboraban teorías sobre desde qué dirección habrían llegado los barcos, qué habría pasado si la tormenta se hubiera acercado desde una u otra dirección. Tenían miles de teorías. Durante 3 años lo probaron todo, pero no encontraron nada. Ni rastro del Nuestra Señora de Atocha o el resto de barcos de la flota que naufragó en 1622. Ni una moneda, ni siquiera un clavo. La caza de tesoros es un negocio caro y el dinero de Mel del botín de monedas casi se había acabado persiguiendo su sueño de encontrar el Atocha. Incluso al optimista de Mel Fisher le costaba creer que el barco hundido estuviera ahí. Puede que hubiera sido una locura intentarlo. Entonces, un encuentro fortuito provocó un gran avance, cuando Mel conoció a Eugene Lyon, un historiador de Florida, un domingo en misa. No se creía la suerte que había tenido. Eugene iba a ir a Sevilla a estudiar unos documentos en el Archivo de Indias para su tesis doctoral. Me pidió que, por favor, buscara algo sobre el Atocha, porque llevaba tras ese barco mucho tiempo. Y yo le dije que lo haría. Siempre optimista, Mel esperaba que entre los 50 millones de páginas de documentos burocráticos españoles deterioradas por el tiempo, pudiera encontrar una pista sobre el Atocha. Y sorprendentemente, así fue. Allí encontré un pequeño manuscrito atado con un lazo rosa que hacía referencia al rescate de Santa Margarita. El galeón Santa Margarita se había perdido con el Atocha y el resto de su flota en 1622. Pero como se hundió en aguas poco profundas, la mayoría de la tripulación sobrevivió. Eugene había descubierto el relato de un testigo ocular que relataba cómo habían visto que el Atocha zozobraba y se hundía a plena vista. Y el frágil documento incluso le proporcionaba a Mel una localización. Lo examiné a conciencia y en la última página carcomida se mencionaba que los barcos se habían hundido. No solo el Atocha, sino también el Santa Margarita en los Cayos del Marqués. Los Cayos del Marqués se encontraban a más de 150 kilómetros al sudoeste de las Matecumbes. No era de extrañar que Mel no hubiera encontrado el Atocha. Estaba buscando en el lugar equivocado. Pero ahora, este testimonio podría poner el Atocha a su alcance. Creía con toda certeza que lo encontraría. Estaba convencido de su capacidad para lograrlo. Con esperanzas renovadas, Mel se puso a trabajar con sus magnetómetros en busca de algo de hierro que le ayudara a encontrar el galeón. Había mucho hierro, pero sus buzos le trajeron muy malas noticias. La Marina tiene un campo de prácticas en esa zona y encontramos más de 5.000 bombas mientras buscábamos el Atocha, lo cual nos ralentizó mucho, pero había que comprobar todas y cada una de esas lecturas. Casi siempre resultaba ser una vieja bomba, o un frigorífico, o cualquiera de las miles de cosas que la gente tira por la borda de sus barcos. Una vez encontramos un viejo Volkswagen e incluso un tren. Mes tras mes, Mel seguía encontrando chatarra, pero ni rastro de la Atocha. Cada mañana mi padre decía, hoy será el día.
Y seguía buscando y buscando. La mayoría de la gente se habría dado por vencida, pero mi padre no lo hizo. Estaba empecinado. Mel se había gastado más de $200.000 en la búsqueda y luchaba desesperadamente por continuar. Era muy duro. En muchas ocasiones nos quedamos sin dinero. Había combustible, pero no dinero para comida. El combustible era más importante. Por aquel entonces, todos nos habíamos vuelto expertos pescadores con arpón y tenía que gustarnos el pescado. No teníamos otra opción. Si se acababa el dinero para el combustible de los barcos, la búsqueda de Mel llegaría a su fin. Para recaudar fondos decidió vender acciones del tesoro cuando lo encontrara. Pero como no podía enseñar ni un objeto de la Atocha, los inversores se retiraban. Resultaba difícil conseguir que la gente invirtiera en algo que parece un sueño. Para empezar, si era algo factible, ¿por qué no se había hecho ya? Y si nadie lo había hecho, ¿era real o tan solo una historia? Mucha gente no se creía que fuera verdad. Había mucha gente que no creía en nosotros, que se pensaba que nos dedicábamos a gastar el dinero de otra gente, poniéndonos morenos, buceando y divirtiéndonos. Durante el verano de 1971, Mel Fisher remolcó sus magnetómetros por más de 280.000 kilómetros de fondo marino. Para conseguir inversores, necesitaba pruebas tangibles de que el tesoro de la Atocha era algo más que una mera fantasía. Y de repente, un buzo la encontró. El buzo salió y se puso a gritar, diciendo que había encontrado una enorme ancla incrustada en el fondo. La emoción del buzo le indicó a Mel que podría tratarse justo de lo que necesitaba. ¿Pero sería el ancla de la Atocha? Estaba cubierta de sedimentos por todas partes. La caña medía más de 5 metros y tenía una enorme anilla alrededor. Los buzos dedujeron que por su diseño era el ancla de un galeón español. Pero solo Mel estaba convencido de haber encontrado el Atocha. ¿Sabéis cuántas anclas como esa hay en nuestra zona? Cientos, si no miles. Pero Mel sabía que esta era la de la Atocha. Mi padre estaba seguro de que era la de la Atocha. Los demás pensaban que no había forma de estar seguro de que fuera la de la Atocha, pero él estaba convencido. Mel es de lejos la persona más optimista del mundo. Pero las promesas de Mel no consiguieron las inversiones que necesitaba. Se sumergió en busca de más pruebas. Junto al ancla había unos bultitos negros que resultaron ser monedas de plata incrustadas. Cuando Mel encontró una moneda, se la pasó a su mujer, que la raspó con el dedo y dijo que era española. Tenía grabada la imagen de Felipe IV. Era de la época adecuada, pero el año exacto era la clave. El Atocha se hundió en 1622, así que si la fecha era posterior, la moneda desmentiría la teoría de Mel de que había encontrado su barco del tesoro. Mel dijo que si encontraban cualquier moneda posterior a 1622, la tiraran. Las monedas databan de entre 1616 y 1621. Este hallazgo mantuvo con vida el sueño de Mel. El ancla podría haber sido de la Atocha. A la mañana siguiente, Mel había empezado a usar los buzones para apartar la arena de alrededor del ancla, cuando un buzo vio algo brillante. Cuando apartó la arena con la mano, encontró una cadena de oro. La sacó y se la enseñó a todos los del barco, que se pusieron como locos. Mel estaba salvado.
no podía demostrar que había encontrado el Atocha, pero sin duda, la cadena de oro era un tesoro. Con la cadena de oro y las monedas de plata como prueba, inversores en potencia empezaron a creer por fin que Mel Fisher podría haber encontrado el rastro de 500 millones de dólares en oro, plata y joyas. Mel recaudó el dinero suficiente para continuar la búsqueda, pero cualquiera que esperara unas ganancias inmediatas quedaría decepcionado. Era como si el Atocha jugara con nosotros. Encontrábamos algo y pensábamos que estaba ahí. Cuando encontramos el ancla, creímos que estaría cerca y cavamos alrededor, pensando que encontraríamos algo más, pero no fue así. Al examinar lo que le ocurrió al Atocha durante el huracán de 1622, Mel esperaba encontrar pistas que le guiaran hacia las riquezas de su interior. Con los mástiles rotos y el timón aplastado, el viento y las olas habrían empujado al galeón hacia el arrecife. Quedó a la deriva, a merced del mar, que habría hecho con él lo que quisiera. La última esperanza de las 265 personas que iban a bordo era asegurar la posición del Atocha con una de las enormes anclas del galeón y clavarla en el fondo del mar. Habrían intentado fondear el barco con el ancla, dejándola sujeta en el fondo y confiando en que la cuerda aguantara. Para Mel, el ancla descubierta era como una señal que indicaba el camino hacia el naufragio. Indicaría la dirección del barco y dónde se hundió. Porque en el sentido contrario al que se clavaran los brazos del ancla, estaría el barco que ésta sujetaba. El ancla señalaba hacia el noroeste, así que cuando la cuerda se rompió, el galeón habría sido empujado por la tormenta hacia el sudoeste y se habría hundido. Pensamos, bueno, ya tenemos el ancla. Ahora descubriremos si el barco está cerca. Solo tenemos que fijarnos en qué dirección señala el ancla e ir hacia allá. Esperanzado, el equipo de Mel trabajó de manera metódica hacia el sudeste. Encontraron algunas monedas de plata y el hijo mayor de Mel, Dirk, incluso descubrió un astrolabio de navegación que sorprendentemente todavía funcionaba. Semana tras semana, los buzones excavaban un hoyo tras otro en la blanda arena. Pero el legendario tesoro seguía sin aparecer. Tan solo encontraban prometedoras pistas. Estas marcas son los hoyos vacíos y las moradas representan las monedas de plata. Por aquí encontramos bastantes monedas y las marcas naranjas representan munición de plomo para los mosquetes, pero sobre todo hoyos vacíos. El siempre optimista Mel buscaba el lado positivo de las cosas. Si el hoyo resultaba estar vacío, siempre decía, no es un hoyo vacío, sino un sitio más donde ya sabemos que no está el tesoro. Estábamos haciendo que un enorme océano fuera un poco más pequeño. Estábamos un poco más cerca del tesoro. Durante 3 años, los buzones de Mel abrieron agujeros en el fondo del mar, descubriendo ánforas de aceite, mosquetes, espadas, dagas y tan solo unas monedas. Pero Mel nunca se descorazonó. Hay que abrir muchos agujeros porque de vez en cuando alguno esconde un tesoro y todo merece la pena. Un día, el 25 de mayo de 1973, a menos de 200 metros del ancla, el equipo de Mel recuperó 1.460 monedas de plata españolas. Había tantas que llamaron a ese lugar el Banco de España. Y lo que es más, ninguna era posterior a 1621. ¿Pero podría ser el tesoro del Atocha? Mel estaba a punto de descubrirlo. En julio de 1973, el historiador Eugene Lyon recibió una llamada de la oficina de Mel. Habían hallado algo novedoso y necesitaban su ayuda.
Encontramos 3 barras de plata del tamaño de una barra de pan y cada una pesaba como 35 kilos. El valor de los 3 lingotes de plata rondaría a los $100.000. Pero para Mel era mucho mayor. Cada lingote tenía grabado un número romano y un número de serie. Si coincidían con el registro del galeón, podrían demostrar de una vez por todas si Mel de verdad había encontrado el Atocha. Me acerqué a las barras de plata. Me incliné y apunté los números de las barras. Le dije a Mel que tenía buena pinta y él me respondió, claro que sí. En el archivo de Indias, Eugene había conseguido el microfilm de los rollos del manifiesto original del Atocha, en el que se especificaba su carga, que incluía 40 toneladas de plata, 901 lingotes, cada uno con un número de serie. Observó línea tras línea, página tras página del tesoro perdido, en busca de una coincidencia. Entonces cogí el microfilm de la Atocha, busqué los números de las barras y allí estaban. Era el Atocha. Mel había triunfado, convencido a los escépticos y silenciado a sus detractores. A partir de ese momento supimos que sin duda se trataba del Atocha. Sin duda. El manifiesto también reveló que las 3 barras de plata eran una mínima parte del grueso del tesoro de la Atocha. Había 899 barras más y joyas de oro esperándoles. De lo que Mel no se dio cuenta fue de que el tesoro del galeón estaba esparcido y enterrado a lo largo de kilómetros en el fondo del mar. Mel sabía, gracias a los documentos originales, que a bordo, por encima de las barras de plata, se encontraban 22 de los preciados cañones de bronce. Los cañones de bronce tenían un alcance y una precisión mayores a la mayoría de cañones de aquella época. Así que eran muy caros y no los tenían todos los barcos, solo los más valiosos. Pero en todos los años que llevaba buscando tesoros, Mel nunca había encontrado ninguno. Recuerdo que me contó que habría comprobado probablemente 1000 historias sobre cañones de bronce y estaba empezando a cuestionarse su existencia, porque todos los que encontró resultaron ser de hierro. Mel ofreció una recompensa de $10.000 para el buzo que encontrara un cañón de bronce de la Atocha. Año tras año, Mel siguió abriendo agujeros con los buzones hacia el sur, siguiendo el rastro de los restos de la Atocha. Kilómetro tras kilómetro de agujeros vacíos, sin encontrar ningún cañón o el ansiado tesoro. En julio de 1975, Dirk, el hijo de Mel, que era el capitán del barco de buceo Viento del Norte, estaba harto de buscar en el fondo marino y decidió comprobar una corazonada. A Dirk se le ocurrió que si trazaba una línea desde el ancla al Banco de España y la seguía por el mar, debería ser capaz de encontrar el naufragio principal de la Atocha. Así que decidió saltarse el espacio intermedio y alejarse más. El buzo y cámara submarino Pat Klein estaba a bordo del Viento del Norte junto a Dirk. Se puso la máscara, las aletas y se sumergió. De repente oímos un grito. Lo primero que se nos ocurrió a todos fue que había tiburones y le habían atacado. Pero cuando nos fijamos bien, vimos que nos estaba haciendo señas como aquí, aquí, y tenía en la cara la mayor sonrisa que había visto jamás. Entonces le oímos gritar: ¡Cañones! ¡Cañones! ¡Aquí abajo hay cañones! Y cuando bajamos, encontramos 5 preciosos cañones de bronce que estaban apilados uno encima del otro.
Mi padre estaba en el séptimo cielo. Por fin habíamos encontrado cañones de bronce. Mel creía que estaba a un paso del mayor tesoro jamás encontrado. Estábamos seguros de haber llegado al final. Encontramos los cañones y al día siguiente sería el resto. Pero cuando Mel y su equipo todavía celebraban el triunfo de Dirk, se produjo el desastre. Y los Fisher sufrieron su propio naufragio. El viento del norte se hundió durante la noche. Dirk, su mujer Angel y el buzo Rick Gage se ahogaron. Mel había pagado caro sus sueños de tesoros. Después de la tragedia, Mel y su familia dejaron de buscar el tesoro hundido y se plantearon si debían continuar o no. Dirk había dado con una gran pista al encontrar los cañones de bronce. Había señalado en la dirección correcta para buscar el resto del naufragio. Era el trabajo de toda su vida, así que claro que debíamos seguir. Pasaron 2 meses antes de que Mel estuviera listo para retomar la búsqueda de las riquezas de la Atocha, en memoria de Dirk. Estábamos más motivados que nunca. Teníamos que encontrarlo por Dirk. Mel levantó los cañones de bronce, esperando encontrar debajo las 900 barras de plata. O puede que cerca, pero no había ni rastro de ellas. Pasaron los años y Mel seguía buscando el naufragio principal, pero durante ese tiempo el Atocha no dejó de burlarse de él, dejando a su alcance preciosos objetos. Encontramos 27 piezas de un precioso cinturón de oro con joyas engarzadas a 250 metros de distancia a lo largo de una semana. Era como una especie de juego. Nos decía, estoy aquí, venid a por mí. El Atocha siguió burlándose de Mel durante 8 años más, mientras cada nuevo rastro se iba desvaneciendo, hasta que vieron un rayo de esperanza. En 1983, Kane, el hijo de Mel, y el buzo Andy Matrocchi encontraron un largo rastro de objetos que habían caído desde la Atocha mientras el huracán lo iba destrozando. Un día encontramos una gran pieza de hierro, así que la marqué en el mapa y tracé una línea desde los cañones y empezamos a seguirla. Era nuestra línea. El nuevo rastro avanzaba y se bifurcaba de la línea establecida. Encontramos el aro de un barril con un par de monedas incrustadas, unas balas de cañón y de pronto lingotes de cobre. Andy y Greg, otro buzo, trabajaron en el nuevo rastro durante 2 años y medio. ¿Podría encontrarse la Atocha al final? Encontramos cientos de monedas y platos de plata, más lingotes de cobre, cucharas de plata, una gran variedad de objetos, y estábamos alucinando. Al día siguiente, el 20 de julio de 1985, Andy Matrocchi realizó una inmersión que recordaría el resto de su vida. Lo único que veía eran ondas en la arena. Nada interesante. Me acababa de dar la vuelta cuando noté que me daban un golpe en el hombro y no era para llamarme la atención. Era bastante fuerte. Cuando me giré vi a Greg y la cara que tenía. Los ojos le estaban saliendo de las órbitas y pensé, sé que has visto algo. Enséñamelo. Era como un muro que medía 1 metro de alto, 23 metros de largo y unos 6 metros de ancho. Los restos de Nuestra Señora de Atocha. Y dentro vi lingotes de plata. Solo que esta vez no eran 2 o 3, sino cientos, tal y como Mel había imaginado. Así que me acerqué, agarré una, cogí la primera barra de plata y la alcé hasta mis rodillas para ver cuánto pesaba.
Fue como cuando te pellizcas para comprobar que no estás soñando. Lo único que quería era subir a la superficie y contarle al mundo lo que acabábamos de encontrar. Era el momento con el que Mel Fisher llevaba 16 años soñando. Pero ¿cómo iba a saber que por fin había llegado ese día? Cuando llamaron por radio diciendo que habían encontrado el tesoro, mi padre no estaba. No le encontraban por ninguna parte y se preguntaron dónde estaba. Lo habían encontrado, estaban seguros y tenían que contárselo. No le localizábamos, así que fuimos a buscarle. Ignorando las noticias que le esperaban, había salido de compras y se había parado a tomar algo. Al final llamamos a la emisora de radio para que dijera: Mel, han encontrado el tesoro, ve a la oficina ahora mismo. Alguien le tapó con un paraguas hasta la entrada del museo, que estaba lleno de gente y de fotógrafos. Los periodistas de la prensa ya estaban allí. Y en aquel momento, todo era un caos enorme. Se tiró una semana con la sonrisa en la cara. No se le borraba. Ahí estábamos, en julio, el 20 de julio para ser más exactos, justo 10 años después de la muerte de mi hermano. Y Kane llamó por radio y le dijo a mi padre que dejara las cartas, que lo había encontrado. Todo el mundo quería felicitarnos y darnos un abrazo. Todos querían parte del tesoro. Nos preguntaban si regalábamos monedas de oro. Apareció gente que afirmaban ser parientes nuestros y que no había visto en la vida. Las legendarias riquezas de la Atocha eran auténticas y su valor era el que Mel había calculado: más de 500 millones de dólares. Mi padre es una de las pocas personas que han hecho realidad el sueño de su vida. Mel Fisher fue el cazatesoros con más éxito del mundo.